¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos escuchas desde este lugar donde transmitimos Mérida, la Ciudad Blanca, con unos muy agradables 32 grados, muy lejos de aquella sensación térmica de 45 grados que sentimos hace algunos meses. Corría el año de 1987 cuando fui electo para formar parte del liderazgo en la Juventud Metodista en México, Conferencia Anual de México, la Liga de Jóvenes e Intermedios. Grandes amigos, hermosas experiencias, experiencias inolvidables, hermosos recuerdos. Creo que los que formamos parte de las ligas podemos atestiguar que de las experiencias más trascendentes y más importantes que tuvimos en la iglesia en cuanto a la relación con los hermanos fue precisamente en las ligas metodistas de jóvenes intermedios. En ese entonces, dos grandes siervos de Dios impactaron mi vida, siendo un joven de apenas 17 años. Estos son, por un lado, el pastor Raúl Ruiz Ávila, que en ese momento era obispo de la Iglesia Metodista de México, y por otro lado, el hermano Abraham Álvarez, encargado del trabajo juvenil. Estos dos siervos de Dios me enseñaron a servir a Dios con toda pasión, con alegría y con dinamismo, sabiendo que no hay otra cosa más importante en la vida que seguir al Señor y servirle con todo el corazón. Abraham, con mucho orgullo y satisfacción, también mi tío, siempre que tenía la oportunidad presentaba el mensaje de salvación a quien fuera, en su empresa, en la familia, con los vecinos, siempre buscando llevar a alguien más a los pies de Cristo. Hace unos días se presentó en su casa una mujer que mi tía no conocía y ella pidió hablar con el señor Abraham Álvarez. Ella le dijo que estaba enfermo, que estaba en cama, pero que pasara, y ella comentó que quería orar por él, porque él la había llevado a los pies de Cristo y ahora ella es una pastora, es una sierva del Señor, y estaba allí para agradecerle a Abraham la manera generosa que tuvo de acercarla a los pies de Cristo y también orar por él. Mi tío hace poco le dijo a mi tía con tristeza que ya no podría preparar el segundo mensaje. Seguramente en su mente había preparado un mensaje, pero le dijo que la luz ya estaba apagada y que ya no había tiempo de preparar el segundo mensaje. En su corazón sigue la misma pasión que hace años. Seguir presentando el bendito mensaje del Evangelio en el cual él ha creído y ha llevado a los pies de Cristo a muchísima gente que le ha escuchado. Tanto Abraham como Raúl, ambos en este momento ya de edad avanzada y con problemas de salud, de manera muy sencilla quisiera honrar sus vidas en este mensaje y decirles que nunca quizá van a llegar a dimensionar la manera poderosa como Dios les ha usado para alcanzar a vidas, para llevarlos a los pies de Cristo, para llevarlos a conocer de una manera palpable, de una manera real, de una manera poderosa, que conviene seguir y servir al Señor con todo el corazón hasta el último aliento de vida. Abraham Álvarez, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondrá el Señor. Raúl Ruiz, lo que has dejado en el nombre del Señor, lo recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. Dicen por allí que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo quisiera agregar a esta frase: dime a quién admiras y te diré en quién te puedes convertir. Amar es admirar con el corazón. Admirar es amar con la mente, diría Théophile Gautier, profeta francés del siglo XIX. Te pregunto aquí, a ti que estás escuchando, ¿a quién admiras? ¿Quién se ha convertido en un referente en tu vida?
¿cómo quisieras ser de grande? ¿Cómo quién quisiera ser de grande? ¿De quién has aprendido o estás aprendiendo en este momento? Hablando de hombres y mujeres que sirvieron a su generación e impactaron la vida de alguien más de manera poderosa, mencionados en la Biblia, podemos aprender de alguien que siguió los pasos y aprendió a caminar bajo el ministerio y cobertura del profeta Jeremías. Me refiero a Baruc el escribano y amigo fiel del profeta. El día de hoy vamos a aprender acerca de cómo ser guiado por alguien más a los pies de Cristo, pero también de qué manera estamos guiando nosotros con la palabra que Dios está poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón. De qué manera estamos guiando a alguien más para que le conozcan a Dios de manera más profunda. El ministerio del profeta Jeremías, también llamado el profeta desconsolado o el profeta llorón, duró más de 40 años, del 626 al 580 a.C. En ese tiempo le tocó atestiguar al profeta una de las peores crisis que viviría el pueblo de Israel, su caída y posteriormente exilio a Babilonia. Jeremías emitió un mensaje de parte de Dios totalmente impopular, por lo cual estuvo desterrado, encarcelado y humillado. Es decir, totalmente incomprendido porque recibió un mensaje de parte de Dios, un mensaje que no era bueno en el sentido de prosperidad, hablando de esa prosperidad que mucho se predica ahora. El profeta Jeremías se le instruyó que no predicara en esa línea, que tenía que predicar la verdad delante de Dios, que tenía que predicar que el pueblo del Señor se había alejado de él, que le había dado la espalda y que el Señor estaba a punto de traer juicio sobre ellos, pero que había una esperanza de que se arrepintieran, que volvieran de sus pasos y que entonces el Señor se arrepentiría del mal que había establecido traer sobre ellos. Los escritos de los mensajes que Dios le había instruido al pueblo fueron destruidos, pero hubo un joven que creía en su ministerio y sobre todo que creía que esa palabra Dios la había dado al profeta Jeremías. Me refiero precisamente al escribano Baruc, que era secretario de Jeremías. Es importante que te asegures de que hay alguien que está escuchando aquella palabra, que está atendiendo la palabra que Dios te ha dado y que la está siguiendo también para que tú puedas guiar a alguien más a los pies de Cristo a través de la palabra que Dios te ha dado. No es para ti solamente, es para que la compartas, es para que lleves luz, para que lleves dirección, para que lleves el amor de Dios a alguien más que seguramente te está escuchando y te está siguiendo. Esa manera como Dios te ha dado palabra para que impactes la vida de alguien más, para que toques sus corazones, tú tienes que ser fiel a esa palabra y compartirla porque hay alguien que te está escuchando. Dios nos llama para tocar vidas, para servirles en amor sin importar lo que recibiremos a cambio, pero sabiendo que cuando les estamos sirviendo, estamos sembrando vida y a su tiempo segaremos porque el Señor traerá mucha bendición de aquella palabra que fue sembrada un día en el corazón de la gente. Y a las generaciones posteriores no podemos alcanzar a dimensionar cómo esa palabra va a impactar a las vidas, no solamente a la siguiente generación, sino a las siguientes generaciones. Eso es lo que tienes que visualizar cuando la palabra de Dios se te está dando, cuando estás compartiendo, tienes que ser fiel a esa palabra como lo fue Jeremías, como lo fue Baruc, y transmitir el bendito mensaje del evangelio, transmitir la palabra que Dios te está dando, porque alguien más será bendecido y será tocado, será transformado por esa palabra que Dios te ha dado, que ha puesto en tus labios y que ha sido inspirada y que ha sido sustentada con el poder de su Espíritu Santo. Esa palabra será sembrada y a su tiempo traerá mucho fruto. Jeremías, déjame decirte que llamó a Baruc y mientras el profeta le dictaba lo que el Señor le había dicho, Baruc escribía de manera fiel todo lo que escuchaba, escribía todo lo que escuchaba. Baruc era fiel al mensaje, entendía el papel que Dios le había dado y lo ejecutaba.
¿Estás entendiendo el papel que Dios te ha dado? ¿Estás entendiendo la función y el llamado para el cual el Señor te ha levantado? ¿O estás queriendo usurpar la función de alguien más? Esto es bien importante. Que tú sepas de manera fehaciente para qué el Señor te está llamando y te está formando, pero para eso tienes que acudir a su palabra, tienes que buscarle esa dirección a través de la oración, y Dios te ha dado un llamado específico que nadie más puede cubrir más que tú, porque ese es el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Baruc entonces entendía su papel y lo ejecutaba. No pretendía añadir más al mensaje que se le había dado, ni buscaba resumir tampoco la palabra o escribir menos, abreviar esa palabra, no, sino que transmitía toda la palabra que el Señor le había dado, todo el consejo de parte de Dios lo estaba transmitiendo, porque así se lo estaba dictando Jeremías, y Baruc era fiel al llamado que tenía. ¿Estás siendo fiel al llamado que Dios te ha dado? Ese llamado del cual has aprendido de alguien más a seguirle, a servirle. ¿Estás siendo también fiel al llamado? ¿Estás siendo fiel a la palabra que has recibido y la estás transmitiendo a las generaciones que vienen detrás de ti? Si tú estás aprendiendo de alguien más, debes ser fiel al mensaje, debes ser obediente y fiel al Señor, porque Dios te va a bendecir y va a bendecir aquella palabra que puso en tus manos para que la compartieras. Dios va a traer mucha bendición y mucho fruto, el cual ni siquiera alcanzas a dimensionar, porque Dios, que es fiel a su palabra, cumplirá con su palabra que ha puesto en tus labios y traerá el fruto a su tiempo también. En Jeremías capítulo 36 leemos que el profeta se encontraba preso y le instruye a Baruc a ir al templo del Señor en el día del Señor y leer el mensaje que había recibido de parte de él. Lo que pretendía con el mensaje era que el pueblo que estaba desviado, que estaba desobedeciendo, que estaba haciendo lo que no agradaba al Señor, escucharan el mensaje, se arrepintieran de su mal camino, pidieran perdón a Dios, y entonces el Señor no trajera ese juicio que había establecido y que había determinado que traería sobre el pueblo. El Señor está mandando ese mensaje como una alerta para que ellos vuelvan sus ojos nuevamente a Él y para que se arrepientan, pero ellos no quisieron escuchar. Sin embargo, Jeremías fue fiel al llamado que Dios le dio. Baruc fue fiel al llamado que Dios le dio de transcribir aquellas palabras que había escrito originalmente Jeremías, pero que posteriormente fueron destruidas, y nuevamente las tiene que volver a escribir Baruc, porque fueron dictadas otra vez de parte de Jeremías. Baruc entonces, en obediencia, lee el mensaje delante del pueblo, y luego delante de los principales del pueblo también, quienes le instruyen que se escondan, tanto Baruc como Jeremías, porque ellos entendían que ese no era un mensaje popular, que era antipopular, que no iba a ser bien recibido. Entonces ellos los alertan para que se escondan. Y posteriormente también lo escucha el rey Joacim, le traen los rollos, se los leen al rey Joacim de Judá, y este manda a quemar los rollos y manda a apresar a Jeremías y a Baruc. Sin embargo, el Señor ya los había escondido. El rey, en vez de atender a la palabra del Señor, quema estos rollos, los desprecia totalmente, no obedece, y el mensajero del Señor corre riesgos. En este momento está corriendo riesgo también Baruc, pero él sigue siendo fiel y asume las consecuencias de transmitir el mensaje de parte del Señor que el Señor había dado a Jeremías y que posteriormente Jeremías había dictado a Baruc. El mensaje del profeta es transcrito por el escribano, era sobre la devastación, repito, que sufriría el pueblo, y esto se cumpliría al pie de la letra. Y el rey, ese rey desobediente, ese rey que despreció la palabra del Señor y que quemó esos rollos que se habían escrito para que la gente escuchara y se arrepintiera, este rey Joacim es apresado, es llevado a Babilonia, y ahí le obligan a presenciar cómo asesinan a cada uno de sus hijos, y posteriormente le sacan los ojos.
Déjame decirte que nuestro Dios es un Dios celoso, que perdona cuando nosotros nos arrepentimos, que Él envía su palabra una y otra vez, que el Señor te hace escuchar su palabra, y esa palabra no es de juicio de entrada, es para que tú te arrepientes, para que cambies tu forma de vida, para que hagas lo que agrada al Señor y que entonces en novedad de vida empieces a caminar en obediencia delante del Señor. Para eso era la palabra del Señor, para eso se levantó. Si Baruc no hubiera sido obediente, seguramente el Señor hubiera levantado a alguien más para hacer llegar su palabra. Seguramente tú estás pensando, no, yo mejor me dedico a otra cosa, yo estoy dedicado a mis propios negocios, pero el Señor ha puesto una palabra en ti que tienes que compartir. Allá en tu trabajo, allá en tu escuela, con tu forma de vida, el Señor te ha instruido que vivas esa palabra que Él está poniendo en tu mente y en tu corazón. Y si no lo haces tú, seguramente el Señor levantará a alguien más, pero ¿quieres ser desplazado? El Señor te está llamando con amor a servirle. El Señor te está convocando para que tú te integres a las filas de aquellos que estamos levantando la voz de aquel que nos amó y que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, Jesucristo, que nos ha ofrecido la vida eterna, que nos ha transformado, que nos ha tocado. A Él es al que estamos sirviendo. Baruc entonces, a Baruc se le da la encomienda y difícil labor de escribir estas palabras que Dios le dio al profeta, por lo que el nombre de Baruc seguirá siendo mencionado cada vez que se lea este libro desde aquí hasta la eternidad, y Baruc seguirá siendo recordado como aquel que supo transcribir fielmente la palabra del Señor, aquel que fue obediente y aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio y a asumir las consecuencias de obedecer y servir a Dios. ¿Estás dispuesto a pagar las consecuencias de servir al Señor? ¿Estás dispuesto a servir a Dios de la manera como alguien más te ha enseñado? Porque hemos aprendido de alguien más. Yo he aprendido, mencioné a 2 varones que llevo en el corazón y que en este momento están pasando por dificultades en su edad avanzada, pero que siguen siendo de inspiración para mi vida, que sigue siendo un motivo para seguir sirviendo al Señor con todo mi corazón, con lo que el Señor me ha dado, con esos pocos talentos, con estos dones que el Señor me ha dado. Quiero servirle hasta el último día de mi vida, como lo están haciendo estos varones y siervos preciosos del Señor. Si no has tenido un ejemplo de vida y de servicio fiel a nuestro Dios en tu comunidad, acude a la palabra del Señor. Ahí puedes aprender de hombres y mujeres que fueron fieles y que Dios tomó en sus brazos para utilizarlos de manera poderosa y que hasta nuestros días siguen impactando nuestros corazones, sus vidas, porque Dios los tocó y los levantó para ser fieles al llamado que Dios les dio. Ahí puedes encontrar modelos de vida, modelos, experiencias de vida que pueden impactar también tu corazón y tener modelos de acción en tu vida. Por otro lado, hay gente que está esperando de ti, que está esperando que te levantes y que cumplas con el llamado que Dios tiene para ti. Tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, los niños y jóvenes en la iglesia, que están esperando ver un modelo en ti. Tus vecinos, tus compañeros del trabajo, tus compañeros de escuela, ellos están esperando ver en ti un modelo de acción, un modelo de fidelidad a Dios, que se levante y que sea fiel a la palabra que Dios le ha dado y que compartan ese mensaje de salvación que trae vida eterna, que trae aliento, que trae dirección a la gente que escucha y que obedece la bendita palabra del Señor. Ellos están esperando que tú te levantes en fidelidad y que con autoridad hables la palabra que el Señor te está dando en este tiempo a ti para que la compartas. ¿Qué te parece si oramos y nos ponemos en las manos del Señor para que el Señor nos ayude a ser fieles, a compartir la bendita palabra que el Señor está poniendo en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que también el Señor nos instruya para seguir siendo fieles y obedientes y para seguir aprendiendo de modelos, hombres y mujeres que Dios ha levantado, que Dios ha levantado con poder y autoridad para que nosotros aprendamos de ellos y de ellas
cómo servir al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Oremos en este momento, por favor, cierra tus ojos y vamos a clamar para que la bendita presencia del Señor toque tu vida, tu corazón, te aliente a seguir adelante, te levante con autoridad del Espíritu Santo para que sirvas con poder y con gozo a tu generación. Oremos. Te alabamos, Padre. Te bendecimos por hombres y mujeres que tú has levantado, Padre, y que nos han enseñado que conviene seguirte y servirte, Padre, hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por esos hombres y mujeres, Padre, que tú alentaste, que tú levantaste, que tú dotaste, que tú llenaste con tu Espíritu Santo y que han sido y que siguen siendo inspiración para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque has levantado esos ángeles hermosos, Padre, que podemos nosotros aprender de ellos. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, enséñanos a ser fieles como ellos han sido fieles delante de ti, Padre. Y ahora te pedimos, Señor, toma nuestras vidas, Padre. Guíanos, Señor. Transfórmanos, moldéanos, Padre, como barro en manos del alfarero. Vuélvenos a formar, Padre, a tu imagen, para que nosotros también podamos ser instrumentos en tus manos, podamos, Señor, instruir a quienes vienen después de nosotros, Padre, que conviene seguirte y servirte, Padre. Instrúyenos, Padre, enséñanos para que nosotros podamos enseñarle también a alguien más. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y clamamos para que a ti sea la honra, la gloria, el poder y la majestad por todos los siglos. Aleluya. Amén. Qué bueno que te has dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a que le des el like para que el algoritmo también promocione este mensaje y para que más gente pueda escuchar este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y ahora clamamos para que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor ponga el espíritu suyo en tu vida y te llene de su paz. Amén.